Que se queden, ¿cierto? Que se queden con nosotros, pero que nos vayamos con el Señor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Pueden estar cómodos los que están de pie, si lo desean, ¿no? Ay, sí. Bien. Vamos a hablar un poquito aquí de un tema que de una u otra forma, pues lo hemos escuchado en algún momento, pero que siempre va a tener una gran relevancia para todos y cada uno de nosotros. He querido colocarle en esta hora, a esta meditación o esta meditación, aprovechando la oportunidad. Amén. Amén. La verdad es que el Señor Jesucristo, mis hermanos, es tremendo. Tenemos un Dios tremendamente grande, poderoso, maravilloso. Amén, amén. Él hace conforme a Él quiere, cuando Él quiere, donde quiere y de la forma que Él quiere. Amén. Así siempre ha sido y siempre va a ser. Entonces resulta controversial que nosotros nos pongamos de pronto a llevarle la contraria al Señor. ¿Ya? Amén. Si esa silla, dice el Señor, que no es una silla sino una mesa, acéptelo porque es así. Él lo dijo, punto. ¿Cierto? Amén. Gloria sea para Él. Esta meditación acerca del encuentro con Jesús y Zaqueo es una historia que de una u otra forma hemos escuchado de pronto más de una vez, ¿cierto? Amén. Pero a pesar de que la hemos escuchado muchas veces, cada vez que la leamos, cada vez que meditemos en ella, resulta que encontramos algo distinto, algo diferente, o algo que de pronto, algún detalle que por allí no hayamos pasado por alto, como cuando vemos una película, ¿cierto? Una de esas películas excelentes que nos gusta, una película buenísima. Una vez la vemos, una, dos veces, 4 veces, 10 veces, y cada vez que la vemos encontramos algo interesante que no habíamos considerado anteriormente, un detalle en particular, ¿cierto? Y así sucede con este tipo de historias que encontramos acá en la Biblia. Un ejemplo de eso es esta historia del encuentro con Jesús y Zaqueo, ¿cierto? Siempre que la meditemos, siempre que la leamos, vamos a encontrar algo importante que hablar de ella. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, miren, la vida es muy cierto que está llena de oportunidades, totalmente llena de oportunidades. Y depende de nosotros el aprovecharlas o desaprovecharlas. Oportunidades de todo tipo. Por ejemplo, tenemos oportunidades que se nos dan muchas veces en la vida. ¿Como cuál? Bueno, muy sencillo. Pongamos, por ejemplo, que nosotros nos vayamos a viajar para allá, para Sincelejo, por ejemplo. Se toma el bus, por ejemplo, de 2 de la tarde. Si llegó un poquito tarde, se retrasó, pues toma el de las 3 o toma el de las 4, ¿cierto? Son oportunidades que se repiten, obtienen muchas oportunidades. Hay otras oportunidades que de pronto se presentan 2 veces en la vida, no tantas. ¿Cómo podría ser eso? Por ejemplo, aquel que le fue infiel a la esposa. De pronto la esposa le dio una, o máximo 2 oportunidades, ¿cierto? Y no Amén, más, amén. hasta allí, aunque casos se han visto, ¿verdad? Amén. Pero también hay oportunidades que se presentan exclusivamente una sola vez en la vida. Y ese tipo de oportunidades son las que más debemos tener en cuenta. ¿Cuál podría ser una que se presenta una vez en la vida? Por ejemplo, el ganarse la lotería. Todavía no he visto a alguien que se ha ganado la lotería 2 veces o 3 veces, mucho menos. De pronto una vez, ¿cierto? Amén. Amén, amén. Hay oportunidades que llegan de manera sencilla a nuestras vidas. Amén. Es el caso de compañero que nos dijo, mire, allá en la empresa están contratando personal, dame la hoja de vida para llevarla, ¿cierto? Pues de manera sencilla. Y otro tipo de oportunidades que nos toca lucharlas, guerrearlas, ¿cierto? Porque esas no resultan tan fáciles o tan sencillas de aprovechar. ¿Como cuál? Bueno, acá me contaba, conversando con un compañero de trabajo en una ocasión, me contaba las múltiples veces que él intentó ingresar a estudiar en el SENA, ¿cierto? Me dice que lo intentó 1, 2, 3 y 4 veces, pero en ninguna de esas quedaba. En el programa que él decía, que él quería, que él anhelaba. Así que optó por matricularse o inscribirse en un programa distinto. En ese quedó. Aún así no era el que quería, pero bueno, de una u otra forma estaba dentro. Finalmente
logró que, pues, estando allí dentro, saber el programa que tenía y se inscribió, pero desafortunadamente tampoco quedó. ¿Qué hacemos ahí en ese caso? Hablando con uno de los instructores o profesores, le dice que se quede allí asistiendo. En la mayoría de los casos, pues 1, 2 o 3, 5 aprendices desertaban y dejaban un puesto vacío o disponible. Y efectivamente allí sucedió, así sucedió, perdón. Y logró ese puesto, logró conseguir y aprovechar esa oportunidad, pero la logró de qué forma? Guerreada, ¿cierto? Luchada. Así es. Amén. Entonces, ese tipo de oportunidades son un poco más valiosas, de pronto le damos un poco más de valor que las anteriores, ¿cierto? Esas que son fáciles o sencillas. De mi propia experiencia le puedo decir que ingresar a la universidad pues fue una oportunidad que tocó luchar bastante, guerrearla, pero la conseguimos y aquí estamos para darles ese testimonio. Hay oportunidades también, tipo oportunidades en particular, que son oportunidades que llegan de una forma que sobrepasan todas nuestras expectativas, ¿cierto? No las esperamos, son tan tremendamente maravillosas e importantes que nos dejan dudando hasta el punto de decir, ¿será que lo aprovecho? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cierto? Este tipo de oportunidades son muy, pero muy pocas veces se dan en la vida. Pero bueno, de una u otra forma hay que estar preparado. Esta mañana, por ejemplo, cuando el hermano Mariano me comunica a ver si podía o si estaba disponible para predicar en esta noche, estuvimos tentados a decir que no, ¿cierto? Pero luego meditando allí, nos dimos cuenta que efectivamente esta era una oportunidad importante. Amén. Y aquí estamos dándole las gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de poder estar en su presencia y compartiendo aquí una maravillosa porción de su palabra, ¿cierto? Amén. Y aquí estamos. Amén. Amén. Pero como les decía, para poder aprovechar todo tipo de oportunidades, hay que estar preparado, porque es que las oportunidades de pronto se pierden, pero otras se desaprovechan, ¿cierto? Y cuando usted desaprovecha, viene otro y aprovecha lo que usted desaprovechó. Amén, amén. Este relato de Jesús y Zaqueo se sitúa en un contexto histórico específico. Esto ocurre por allá en el siglo I después de Cristo. Y ocurre durante una circunstancia bastante particular. Acá estaba siendo Judea gobernada por Roma en ese entonces. Aquí aparecen unos personajes muy particulares llamados los publicanos. ¿Cierto? Este tipo de personajes eran particularmente odiados. ¿Por quién? Por el pueblo, por la sociedad en este caso, ¿no? Por el pueblo en particular. Ya usted de pronto ha escuchado hablar de este tipo de personas y por qué eran tan rechazados, odiados y rechazados por la sociedad. Amén. Amén. Amén, amén. Permítame ver una particularidad. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Es así como dice aquí en el versículo 1, del 1 al 4, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, además era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Amén. Amén, Y amén. aquí hay una serie de cosas o de aspectos que vale la pena analizar y tener en cuenta. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Dónde estaba Jericó? Ubicándonos allí de manera geográfica, ¿cierto? Jericó como tal era una ciudad que se encontraba allá en el valle del río Jordán, cerca de Jerusalén, y precisamente por allí, por ese lugar, es por donde iba pasando Jesús, ¿cierto? Allí fue donde ocurrió este encuentro que relata esta historia. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y analizar un poquito aquí de esta historia es preguntando, por ejemplo, como nos decíamos ahora, quiénes eran los publicanos y cómo eran tratados en ese entonces, ¿cierto? ¿Quiénes eran estos publicanos?
No nos podíamos poner a investigar y a consultar, pero dicho de manera sencilla, estos publicanos eran simple y sencillamente recaudadores de impuestos. ¿Cierto? ¿A quién les gusta pagar impuestos aquí? Ana María, ¿a usted le gusta pagar impuestos? Claro, yo pago impuestos. Excelente, perfecto. A todos nos gusta pagar impuestos, ¿cierto? El problema con los impuestos no es pagarlos. El problema con los impuestos es que en la mayoría de los casos se los roban, ¿cierto? Pero qué bueno que no se los robaran, sino que esos impuestos fueran directamente a cumplir la función que ellos deben cumplir, como es el saneamiento básico, como es la construcción de hospitales, como es la construcción de escuelas, ¿cierto? Todos estaríamos contentos si eso se diera de esta forma, ¿cierto? Pero no ocurre así, desafortunadamente. Entonces, esto era una de las cosas que ocurría allá. El pueblo estaba pagando impuestos, ¿cierto? Pero resulta que esos recaudadores de impuestos, como este personaje lo era, se robaba esos impuestos, se robaba esos dineros, ¿cierto? Para hacerse rico, particularmente él. ¿Y qué era lo particular de este caso también? Que él era oriundo o nativo allí de la región de Judea, en Jerusalén, ¿cierto? Amén. Y le estaba robando al mismo pueblo y trabajaba para un gobierno extranjero. Algo así como si aquí en Colombia no tuviéramos gobierno, no tuviéramos presidente y fuéramos gobernados, por ejemplo, por Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces los mismos nativos de aquí estuviesen robándole aquí para enriquecer a un país extranjero. Básicamente eso era lo que estaba ocurriendo en esas circunstancias. ¿Sí me van a entender un poquito más, no? Amén. Amén. Entonces, por esa circunstancia era mucho más que entendible que que el pueblo estuviese odiando a este personaje llamado Zaqueo. Tenían razones de sobra, creo yo, ¿no? Se había dado de esa forma. Otro aspecto a analizar aquí es que este señor dice la escritura, que era pequeño de estatura. Palabras más, palabras menos, era enano, ¿cierto? Entonces, es bueno que nos vayamos metiendo en la película y imaginándonos todo lo que iba ocurriendo aquí, en esta historia que acabamos de leer y que ahorita estamos analizando, ¿cierto? Amén. ¿Qué era un sicómoro? Lo que menciona allí. Lo menciona allí y no solamente allí, en muchos otros pasajes de la Biblia. De manera sencilla, es un árbol enorme. Representa eso, esa figura representa eso, un árbol sicómoro. Representa grandeza, dice que era un árbol de unos más o menos 20 metros que alcanzaba, llegaba a alcanzar de altura hasta 20 metros y de anchura por ahí unos 6 metros, ¿cierto? Yo considero que particularmente esto no sería o no había llegado a esa altura para que este señor pues pudiera subirse a él, ¿cierto? Y surge entonces la pregunta y nosotros nos vamos analizando cómo hizo este señor para subirse un árbol, teniendo en cuenta además que tenía esa limitante, era pequeño de estatura. ¿Cómo hizo? De pronto no sé, mandó a conseguir por ahí una escalera o consiguió tal vez una cuerda, ¿cierto? La otra opción sería que pidiera ayuda de alguien más. Nos fueron montando. ¿Ya? Todo eso pudo ocurrir. La Biblia en particular no especifica cómo, lo que sí dice es que de una u otra forma lo consiguió. Y que también tenemos en cuenta que para él no fue fácil, ¿cierto? Le tocó guerrearla, le tocó lucharla para poder subir a ese árbol y tener la oportunidad, porque estamos hablando en este momento de aprovechando la oportunidad de poder conocer al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo supo que era Jesús el que venía o el que iba a pasar por allí? ¿Se lo imagina? Yo ni siquiera conocía a Jesús. Bueno, sencillamente Jesús para ese entonces era pero tan famoso, que la multitud le seguía. Y a donde quiera que él iba, allí estaba la multitud por todos los milagros que hacía, ¿cierto? Amén. Entonces él iba a pasar por allí, era ilógico pensar que no iba a haber multitud. Toda la gente quería acercarse a él, toda la gente quería recibir algo de él, ¿ya? Amén. Y como tal, así fue como Zaqueo se enteró que Jesús iba a pasar por allí. Y de inmediato se preparó para aprovechar esa oportunidad. Amén. Amén. Y es que en la vida hay que estar atentos, mi querido amigo.
Atentos absolutamente a todo lo que el Señor quiera hacer con nosotros. Sobre Amén, todo cuando amén. el Señor quiere hablarnos, porque el Señor nos está hablando de muchas maneras. Nos está hablando en todo tiempo, en todo lugar, de mañana, de tarde, de noche. Amén. Pero ocurre que somos nosotros que estamos tan distraídos que de una u otra forma siempre nos perdemos la bendición de escuchar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque Él no solamente nos habla aquí, de pronto con el predicador de turno, sino que de una u otra forma, como les acabo de decir, siempre está hablando de mil maneras, no es de una sola. Pero hay que estar siempre atentos. El problema de nosotros es eso. Estamos tan distraídos en una circunstancia, en un problema de salud, económico, personal, familiar, nos distraemos en eso que no escuchamos lo que el Señor tiene para decirnos. Y lo que el Señor tiene para decirnos o para darnos es precisamente la solución a cualquiera de esas circunstancias problemáticas. ¿Ok? Eso me hace acordar Amén. precisamente una situación un tanto chistosa, pero no sé si la conocen acá. Ocurre que estábamos en el pueblo, se estaba inundando el pueblo. Y resulta que el hombre estaba allí, agua a la rodilla. Primeramente pasa un carro y dice, venga, no se vaya a quedar allí porque el pueblo se va a inundar. El hombre dice, no, porque mi Dios me va a ayudar. Ya, ahí se quedó. Siguió subiendo el agua a la cintura, agua al pecho. Esta vez pasó un bote, una lancha. Amigo, súbase porque se va a ahogar, el agua está subiendo. El Señor vuelve y dice, no, ¿por qué? Porque mi Dios me va a ayudar. ¿Cierto? Y el agua sigue subiendo. Agua al cuello. Y esta vez pasa un helicóptero, imagínense. Súbase porque el agua lo va a ahogar. Dice el Señor, no, porque mi Señor me va a ayudar. ¿Qué creo que ocurrió? Hombre, sencillamente se ahogó, ¿cierto? Hermano, el hombre se ahogó y se ahoga cuando se muere chistosamente, ¿no? Llega allá donde el Señor y le dice, bueno Dios, ¿y tú por qué no me ayudaste? Si yo creía, tenía toda la fe en que tú me ibas a ayudar. ¿Qué cree que le dijo el Señor? Mi querido amigo, te mandé un carro, ¿cierto? Te mandé un bote, una lancha, te mandé finalmente un helicóptero, pero ninguno de los dos lo quisiste, todos los desaprovechaste. ¿Por qué? Ay Señor, yo no sabía que eso me lo habías enviado tú, ¿cierto? Hasta cierto Amén. punto chistosa la situación, pero es una circunstancia que aplicada a nuestras vidas cabe y encaja totalmente. Nosotros nos distraemos tanto en nuestros problemas que finalmente no entendemos que es el Señor que nos está enviando la solución a cada uno de esos problemas. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que estar preparado y atento. Zaqueo era totalmente un rechazado social. Ya lo habíamos dicho y sabemos por qué. Así lo relata la historia. Era un ladrón, era un estafador, pero aún así tuvo su oportunidad. Amén. Voy a permitirme leer la última parte de este pasaje, que va desde el 5 al 10. Permítame, lo leo para seguir analizándolo de esta manera. Amén, amén. Dice así. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todo murmuraba. Mire cómo es la gente. Todo murmuraba, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. 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 Hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ya, Gloria a Dios. lo que nos enseña el Señor Jesucristo con esta historia, con este pasaje bíblico. Varias cosas, consideremos.
Primeramente, Dios busca a los marginados, a esos rechazados por la sociedad. El Señor no está buscando absolutamente a nadie, porque así como lo dice en su palabra en este caso, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tal cual literalmente lo dice así. Y a veces a nosotros, así como a Zaqueo, nos cuesta acercarnos a Jesús por una u otra circunstancia, pero Él está aquí Amén, pidiéndonos amén. y dándonos la oportunidad a que nos acerquemos a Él. A veces también nos pasamos así como Zaqueo, nos pasamos la vida haciendo cosas que de pronto creemos que son las mejores, pero que en el fondo esas actividades que estamos realizando nos están separando y alejándonos de la presencia de Dios. Amén. Amén. Algo más para considerar y que nos enseña este pasaje bíblico, y es que la fe puede transformar aún aquel que la sociedad, incluso, es decir, nosotros mismos consideramos un caso perdido. Así, sencillamente. Podemos aquí mencionar una serie de, es decir, no nos sobrarían los casos para dar a conocer situaciones o circunstancias de hombres que de una u otra forma eran ya desechos, por decirlo de esa manera desagradable, desechos de la sociedad, pero que el Señor de manera muy especial restauró sus vidas y hoy en día están sirviéndole al Señor. Amén. Amén, amén. Otro aspecto a considerar y que nos enseña esto es que la generosidad es un fruto de la fe. ¿Qué le pasó a este personaje de este pasaje bíblico, Zaqueo? Automáticamente se comprometió aquí a ayudar a los pobres, y de hecho él dice que le devolvió cuadruplicado todo aquello a quien le había robado, ¿cierto? Porque precisamente es que la generosidad es fruto, la generosidad es fruto de la fe. Amén. Toda persona con fe es generosa. Amén. Gloria a Jesús. Y un aspecto tremendamente importante que nos enseña este pasaje es que la salvación es absolutamente para todos. Eso está abierto Amén, amén. para todos. Y hoy estamos en una noche donde tenemos una oportunidad de salvación. Amén. Amén. Fíjense que Jesús a Zaqueo no lo rechazó, así como lo rechazaban muchos, ¿cierto? Y se asombraba de que él llegara de pronto a juntarse con este tipo de personas. Jesús nunca nos rechazará, nunca nos buscará, como se hace en la mayoría de las personas, ¿cierto? Amén. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares particularmente, siempre están esperando la más mínima oportunidad que nosotros cometamos el más mínimo error. ¿Para qué? Para señalarnos, para juzgarnos, ¿cierto? Amén. Pero eso no pasa en el plano espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Allí es todo lo contrario. Amén. Él no nos juzga a pesar de nuestros errores que hayamos cometido. Amén. Gloria a Jesús. Hay quienes dicen, hay un dicho por ahí, de quienes dicen de que de la suerte y la muerte nadie se escapa, dicen algunos, ¿cierto? Dicho mundano, particular, ¿no? Y otros que dicen, bueno, al final todos moriremos, como una gran tragedia. Bueno, mi querido amigo, permíteme decirte que esto no es del todo cierto. ¿Sabes por qué? Porque si buscamos allí en 1 Corintios 15:51, él dice he aquí un misterio, no todos moriremos. ¿Escuchó? Dice ahí, se repito la Biblia por si quiere conseguir revisarla. 1 Corintios 15:51, no todos moriremos. Y ese es un misterio, como dice el Señor. Pero todos seremos transformados. Y Dios a todos nos da oportunidades, todo tipo de oportunidades, tanto las fáciles como las difíciles, ¿ya? Tanto las que se repiten una sola vez como las que se dan una sola vez como las que se repiten muchas veces. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Él es soberano, mi querido amigo. ¿Qué significa eso? Él hace como Él quiere. A mí de pronto me puedo dar una sola oportunidad, pero usted quiere darle dos, de pronto usted tres. Pero ¿será que nos vamos a quedar esperando a ver si de pronto me da una más u otra más?
No. Yo creo que con el Señor lo mejor es aprovecharla de inmediato, ¿cierto? Amén. ¿Qué sabemos que puede ocurrir mañana? Nadie lo sabe. Entonces, es un riesgo que ni siquiera vale la pena correr o tomar. Así de simple y así de sencillo. Saqueo, como le acabo de decir, él tuvo su oportunidad. Él sabía que tenía que guerrearla, que tenía que lucharla. Sabía que ese era su momento. De pronto no iba a tener uno más. ¿Cierto? Ese era allí en ese mismo lugar. No era después, no era en otro, ni otro momento ni en otro lugar. Era allí. Se le presentó allí. Y dijo, aquí lo hago porque lo hago. Lo consigo porque lo consigo. Esta es mi oportunidad, dijo él. Él estaba totalmente convencido de que así era, mi querido amigo. Amén. Amén, amén. Y precisamente, esa oportunidad es la que tenemos que aprender nosotros a aprovechar. Porque nosotros todos estamos listos y preparados para esa oportunidad que el Señor nos brinda cada día. ¿Cuántas veces hemos ido al culto? ¿Cuántas veces nos han hablado de Jesucristo? ¿Ah? Y todas esas de pronto han sido oportunidades. ¿Oportunidades que hemos aprovechado? No, de pronto no. En mi propia experiencia también se lo digo. Fueron muchas. Pero hubo una que el Señor me dijo, sí, esta es la tuya. ¿Y qué hicimos? Aprovecharla, no había de otra. Ya lo demás es historia. Aquí estamos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta es en este momento, ¿quieres transformar tu vida? El único que transforma la vida es Jesús. Y Él es el único que puede transformarla, que puede cambiarla. Cambiarla para bien, por supuesto. Porque si nuestra vida está desordenada, si nuestra vida está enredada, como dicen muchos por allí, Él es el único que tiene la solución para ese tipo de dificultad. ¿Quieres experimentar la salvación, que es el mensaje en particular de esta noche? Amén. Pues precisamente aquí está el único que nos da la salvación, así como le dio la oportunidad de salvación a Saqueo, a ese personaje que estuvimos leyendo y analizando en esta hora. Aquí precisamente también está regalándonos de manera gratis, de manera sencilla, esa gran oportunidad, mi querido amigo. Amén. Él es quien puede darnos la salvación. Él es quien puede cambiar nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, el llamado en esta hora es precisamente ese que le hizo el Señor Jesucristo a Saqueo en ese momento, cuando estaba allá en ese árbol, subido, buscando únicamente mirar a Jesús. Amén. Y ese precisamente Jesús, ese Salvador que te estamos presentando en esta hora, y Él está diciendo, ven, acércate. ¿Por qué? Porque quiero darte la oportunidad de salvación. Quiero salvar tu vida, que es lo más importante. Pero fíjese, además de eso, de la oportunidad de salvación, nos está dando solución a todos y cada uno de los problemas, porque eso de pronto es lo que en donde más tenemos la mente distraída, como decíamos en este momento, ¿cierto? Queremos solucionar ese problema económico, queremos solucionar ese problema de salud, queremos solucionar ese problema personal, ese problema de pareja, ¿cierto? Entonces Él nos da no solamente la salvación, sino que nos añade todo lo demás. Él dice en su palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces busquemos precisamente tal cual como dice allí, la salvación, y lo demás, recíbalo de gratis, recíbalo por añadidura. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Es así, mi querido hermano, que en este momento el Señor te está diciendo, aquí estoy para ti. Él está aquí. Amén. Amén. Y si lo crees, mi hermano querido, amén, la invitación es precisamente para que recibas esa salvación. Aquí la puerta está abierta. El Señor está precisamente esperando a que tú, así como Saqueo, recibas ese llamado. Así cuando Él le llamó, yo creo que Él ni siquiera esperó que el Señor le terminara de llamar cuando ya estaba debajo, cuando ya se había bajado del árbol, porque Él era eso lo que estaba buscando. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, mi querido hermano, querido amigo, aquí estamos. Quiero orar por alguien que necesite esa oración, por alguien que tenga no solamente un problema, sino que quiera recibir ese regalo de la salvación. Amén, amén. Amén.
Gloria al nombre de Jesús. Si quiere puede acercarse acá, si no desde acá, pues estaremos orando por usted. No se preocupe. Gloria a Dios. Entonces les invito a los hermanos que me ayuden a orar en este momento. Por todos y cada uno de los amigos que han estado acá, acompañándonos, que han estado escuchando este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él actuando, manifestándose y respaldando la palabra que hoy ha sido expresada en este lugar. Amén. Amén. Soberano y eterno Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te doy, mi Señor, porque tú has sido bueno en este momento. Gracias, Señor, porque tú nos has regalado la porción de tu palabra, Señor, esa palabra que no vuelve vacía, Padre amado. Te pido y te ruego, Señor, por cada una de las visitas que estuvieron aquí, por cada amigo, Señor. Oh, Padre amado, obra en sus vidas, Señor. Concédeles la solución a cada uno de sus problemas, de sus circunstancias problemáticas, de sus dificultades, Señor. Pero sobre todo, Padre amado, así como le concediste la salvación a Zaqueo, Padre Santo, oh, concede la salvación a cada uno de ellos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. En este momento te lo pido, te lo ruego, Señor, tú que eres un Dios de oportunidades, Señor. Dale la oportunidad también, Señor, para que ellos entiendan, para que ellos comprendan, Señor, que solo tú eres Dios sobre todas las cosas, solo tú salvas, Señor. Te lo rogamos, Padre amado, te lo pido, Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Y amén.